Imagina que eres el general más temido de la República Romana y has vencido a los galos. Has conquistado ciudades que los hombres creían inexpugnables. Tienes 60 naves, 10.000 legionarios y la maquinaria de guerra más sofisticada del mundo mediterráneo. Y ahora estás frente a una ciudad griega en Sicilia. Debería ser sencillo. No lo es. ¿Puede un solo hombre de 75 años, armado únicamente con matemáticas y física, humillar al ejército más poderoso de la Tierra? La respuesta duró 2 años y cambió la guerra para siempre. Para entender por qué Roma marchó contra Siracusa, hay que retroceder 2 años, al verano del 216 a.C., a un campo en el sur de Italia llamado Canas. Aníbal Barca, el general cartaginés que había cruzado los Alpes con elefantes de guerra, acababa de rodear y destruir el ejército consular romano más grande jamás reunido. 70.000 soldados muertos en un solo día. Senadores, generales, ciudadanos de las primeras familias de Roma, todos en la misma zanja de tierra africana. En Sicilia, la ciudad más grande y rica del mundo griego occidental, recalculó sus lealtades. Siracusa había sido aliada fiel de Roma durante décadas bajo el gobierno sabio de Hierón II, pero Hierón había muerto. Su nieto Hierónimo era joven, ambicioso e impresionable, y los emisarios cartagineses Hipócrates y Epícides llegaron con promesas de libertad, gloria y el respaldo del hombre que había humillado a Roma en Canas. Polibio, el historiador que mejor documentó lo que vino después, lo describe con frialdad quirúrgica. Los cartagineses simplemente encontraron una puerta abierta y la atravesaron. Hierónimo firmó la alianza con Cartago. Meses después, lo asesinaron sus propios guardias, pero la facción pro-cartaginesa ya controlaba la ciudad. Las puertas de Siracusa se cerraron para Roma, y Roma respondió de la única manera que sabía. Mandó a su mejor general, Marco Claudio Marcelo, cónsul de Roma, apodado la Espada de Roma por sus contemporáneos, y no por poesía. Era el único general romano en 2 siglos que había ganado la Spolio Opima, el honor supremo reservado para quien mata en combate singular al general enemigo. Lo había hecho contra el jefe de los galos insubrios, con sus propias manos, y lo había arrastrado de vuelta al Capitolio como trofeo. Marcelo no perdía, no en campo abierto, no en asaltos de infantería, no en batallas navales. Era metódico, agresivo y despiadado de la manera particular que Roma admiraba, sin crueldad innecesaria, pero sin misericordia ante la resistencia. El Senado romano le asignó la recuperación de Sicilia. Marcelo llegó con 60 quinquerremes, tropas de tierra y la absoluta certeza de que Siracusa caería en semanas. Había un problema. El problema se llamaba Arquímedes, 75 años, natural de Siracusa, amigo personal del rey Hierón II con quien lo unía, según algunas fuentes, un vínculo de sangre, matemático, físico, astrónomo, ingeniero, el hombre que había calculado el volumen de una esfera, que había inventado el tornillo sin fin y perfeccionado la polea compuesta. Plutarco, siglos después, escribiría que Arquímedes consideraba sus inventos mecánicos algo menor, casi indigno de su verdadero trabajo, que era la geometría pura. Los construía por petición del rey, como quien hace un favor a un amigo, sin mucho entusiasmo, excepto el sistema que había pasado décadas perfeccionando en silencio, instalado en cada torre, cada tronera y cada punto de las murallas que miraban al mar, el arsenal defensivo de Siracusa. Polibio, que es nuestra fuente más rigurosa para este asedio, escribe algo que debería habernos detenido más de lo que lo ha hecho. Escribe que Arquímedes había preparado dentro de las murallas máquinas construidas para cualquier distancia. Para cualquier distancia, no para un rango, no para una dirección, para cualquier cosa que se acercara, desde cualquier ángulo a cualquier distancia. No era una defensa, era un sistema, y Marcelo estaba a punto de aprenderlo de la manera más cara posible. Marcelo eligió el amanecer. Era lo que hacían los generales romanos. Golpear rápido, con superioridad numérica, antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Su plan era tan directo como él mismo. Un ataque simultáneo por mar y por tierra. Las tropas de tierra atacarían las murallas terrestres, mientras la flota naval asaltaba las defensas costeras.
Para el ataque naval, Marcelo tenía un arma que nunca había fallado antes: la sambuca. Polibio la describe con precisión de ingeniero: una escalera de asalto de gran anchura, montada sobre una plataforma, que une dos quinquerremes por los costados. La escalera se eleva mediante poleas hasta que su extremo superior iguala la altura de la muralla, momento en el cual una pasarela abatible cae sobre las almenas y los legionarios cruzan en formación. La cima tiene un parapeto para proteger a los asaltantes de proyectiles durante la ascensión. Tito Livio añade que en la primera oleada se enviaron pelotones completos de infantería de asalto, con sus scutum ovalados y sus gladius hispaniens, listos para combate inmediato en cuanto tocaran tierra. Era, en términos modernos, un vehículo de asalto anfibio, y había funcionado contra otras ciudades costeras del Mediterráneo. La sambuca tenía, sin embargo, un defecto estructural que solo un ingeniero podría haber calculado de antemano. Al elevarse, su centro de gravedad se desplazaba peligrosamente hacia arriba. La aproximación era lenta y completamente predecible, y necesitaba acercarse a la muralla a distancia de contacto. Arquímedes llevaba años esperando exactamente esto. Necesitamos detenernos aquí un momento, porque lo que Arquímedes aplicó no es magia, es física. La misma física que él mismo había formalizado por escrito y que llevaría su nombre para siempre: la ley de la palanca. Fuerza por distancia es igual a fuerza por distancia. Si el brazo del contrapeso es 4 veces más largo que el brazo del gancho, un contrapeso de 10 toneladas genera una fuerza de 40 toneladas en el extremo corto. Un quinquerreme romano pesaba entre 40 y 60 toneladas en plena carga, pero no era necesario levantar el barco entero, solo la proa, solo 3 o 4 metros, lo suficiente para que el agua entrara a raudales por la popa abierta y la estabilidad se perdiera sin posibilidad de recuperación. El tiempo de operación estimado desde el enganche hasta el hundimiento o el vuelco era de entre 30 y 60 segundos, el tiempo que tarda un hombre en darse cuenta de que ya es demasiado tarde. Plutarco nos da la cita exacta de Marcelo al ver sus barcos levantarse del agua como juguetes en manos de un niño invisible. El general romano, que no era hombre de humor, hizo un chiste amargo de alguien que ve su plan de batalla deshacerse ante sus ojos. Llamó a Arquímedes un briareo geométrico. Briareo era el gigante de la mitología griega con 100 brazos, y añadió que el viejo usaba sus quinquerremes como cuencos para sacar agua del mar. Era lo más cerca que Marcelo estaría jamás de admitir que alguien lo superaba. El arma secreta de Marcelo tardó menos de 1 hora en convertirse en madera flotante, y la pregunta que Marcelo debía responder ahora no era cómo tomar Siracusa. Era algo más urgente y más humillante: cómo salvar lo que quedaba de su flota antes de que el anciano matemático la hundiera entera. Ordenó la retirada, la primera retirada de su carrera, afuera del alcance de las máquinas. La flota romana se reagrupó. Marcelo miró las murallas de Siracusa. Las murallas miraron a Marcelo. El silencio entre ambos tenía el peso específico de la humillación. Pero el asedio apenas comenzaba. Marcelo cometió el error de pensar que la guerra era la defensa de Arquímedes. Era solo el prólogo. Polibio es explícito en algo que los historiadores militares tardarían siglos en comprender completamente. Arquímedes no instaló catapultas al azar en las murallas de Siracusa. Instaló un sistema escalonado de tiro calibrado matemáticamente para cubrir cada metro de agua desde las murallas hasta el horizonte naval. Lo que Arquímedes hizo fue lo opuesto. Cada máquina estaba fijada a un ángulo de tiro permanente. Cada tronera del muro tenía marcas en el suelo que indicaban al artillero exactamente qué carga usar para qué distancia. El comandante de cada sección sabía de antemano qué máquinas activar según la distancia del objetivo. No había que calcular en combate, el cálculo ya estaba hecho. Los hombres solo necesitaban ejecutar. Polibio lo llama máquinas preparadas para cualquier distancia. Las grandes catapultas de piedra, los litoboloi, lanzaban bloques de entre 25 y 80 kilogramos, a velocidades de salida de 50 a 60 metros por segundo. A 45 grados de elevación, el alcance teórico supera los 300 metros. En la práctica, con la resistencia del aire y el peso del proyectil,
La cifra efectiva se reduce a 100. Eso es lo suficiente para alcanzar a la flota romana antes de que pueda siquiera ver con claridad qué hay en las murallas. Los oxibeles, las grandes ballestas de torsión, disparaban dardos de hierro de humo a 2 metros de longitud con precisión devastadora a distancias medias. Y los polibolos, los precursores de la ametralladora antigua, podían lanzar ráfagas de proyectiles menores sobre cualquier cosa que lograra llegar a distancia de asalto. Ningún barco romano podía acercarse a la muralla sin cruzar en secuencia las 3 zonas de fuego. Era como atravesar 3 líneas de defensa sucesivas, cada una con su propio tipo de muerte. Arquímedes las había calibrado todas. Había convertido el caos del combate en aritmética, y entonces llegamos a la parte más fascinante y más honestamente controvertida de la defensa de Arquímedes. El arma que quizá existió, el rayo que quizá nunca se disparó, los espejos ustorios. La historia es esta. Arquímedes habría utilizado un sistema de espejos de bronce pulido para concentrar la luz solar sobre los cascos y velas de la flota romana, incendiando los barcos a distancia. El rayo de calor antiguo. Sin embargo, la física funciona. No perfectamente, no fácilmente, pero funciona. En 1973, el ingeniero griego Ioannis Sakas reunió a 70 marineros griegos en el puerto del Pireo, cada uno sosteniendo un espejo plano de bronce pulido de 1,5 metros cuadrado. Los coordinó para apuntar todos al mismo punto de una réplica de barco romano a 50 metros. En 3 minutos, la madera comenzó a arder. Pero hay un detalle geográfico que ninguno de estos experimentos consideró. Siracusa mira al este. Los ataques navales romanos llegaban por la mañana. En un amanecer siciliano de verano, el sol sale exactamente por detrás de la flota atacante y cae directamente sobre las murallas defensoras. Los siracusanos habrían tenido el sol en los ojos, o el sol a sus espaldas, reflejándolo directamente hacia los romanos. La verdad honesta es que no lo sabemos, no lo sabremos. Lo que sí podemos decir es lo siguiente: físicamente posible en condiciones específicas, operativamente improbable como arma principal. Pero si Arquímedes lo intentó siquiera una vez, si una sola vela romana ardió de forma inexplicable, el impacto psicológico habría sido incalculable. ¿Qué pasará cuando Marcelo comprenda que ni el asalto naval, ni la sambuca, ni su superioridad numérica, ni todos sus ingenieros militares juntos pueden contra la mente de un hombre de 75 años, que probablemente ni siquiera se ha asomado al muro a mirar el mar? Habían pasado semanas desde el primer asalto. Marcelo había intentado otras aproximaciones, variando ángulos y horarios, probando las defensas en distintos puntos de la muralla costera. El resultado era siempre el mismo. Las máquinas respondían, siempre respondían, desde distancias distintas, con proyectiles distintos, con una precisión que parecía imposible en hombres que ni siquiera podían ver a sus objetivos claramente desde las almenas. Tito Livio confirma lo que Polibio describe con más detalle. Marcelo se vio forzado a abandonar todo intento de asalto directo. La flota se retiró definitivamente fuera del alcance de las máquinas. Los ataques terrestres también habían fracasado, contenidos por el mismo sistema escalonado de artillería que protegía el litoral. El asedio activo, el tipo de asedio en que Marcelo era maestro, había muerto en las murallas de Siracusa. Lo que quedaba era el bloqueo, el tiempo, el hambre. Pero antes de que el tiempo pudiera hacer su trabajo, algo más estaba ocurriendo en el campamento romano. Polibio escribe una frase que merece ser citada completa porque es una de las más extraordinarias en la historia de la guerra antigua. Tal era el terror de los romanos que, si veían aparecer por encima del muro una cuerda o un trozo de madera, gritaban que Arquímedes estaba dirigiendo alguna máquina contra ellos. Se daban la vuelta y huían. Los legionarios romanos eran los soldados profesionales más disciplinados del mundo mediterráneo. Habían sobrevivido a canas, habían marchado contra elefantes de guerra en el norte de Italia. No eran hombres que huían de cuerdas, pero llevaban semanas viendo sus barcos levantarse del agua, viendo proyectiles caer con precisión quirúrgica desde distancias que ningún artillero humano debería alcanzar. Plutarco añade otra capa a este retrato cuando describe la reacción de Marcelo.
Marcelo, sin quererlo, había articulado la verdad esencial del asedio. No estaba combatiendo a Siracusa, estaba combatiendo a una mente, porque el tiempo, que era el único aliado que le quedaba a Marcelo, también trabajaba contra Siracusa. El bloqueo fue largo. Casi 2 años, el bloqueo hacía su trabajo silencioso. La artillería de Arquímedes mantenía las murallas inexpugnables. Pero las murallas no podían alimentar a nadie, y entonces llegó el desertor. Tito Livio es nuestra fuente principal para este giro. Un siracusano, cuyo nombre no ha sobrevivido a la historia, se presentó al campamento romano con información que ninguna catapulta podría haber proporcionado. Había un punto débil en las murallas de Epípolis, cerca de la Torre Galeagra, en el sector norte de la ciudad. No una brecha estructural, no un punto sin guardias permanentes, sino algo más específico y más útil. Durante la fiesta de Artemisa, la guarnición estaría distraída, y embriagada, Marcelo seleccionó un pelotón de élite, no una fuerza de asalto masiva. La discreción era la clave. En la noche de la fiesta de Artemisa, mientras Siracusa celebraba con antorchas y música, y el vino circulaba con la generosidad que la devoción religiosa justificaba, un pequeño grupo de legionarios se movió en silencio hacia la Torre Galeagra. Lo que había resistido durante 2 años a 60 quinquerremes, a 10.000 legionarios y al orgullo herido de Marco Claudio Marcelo, no iba a caer ante una máquina, iba a caer ante una escalera. Y una noche de fiesta, las puertas de Exápilo se abrieron desde dentro. Polibio sitúa la infiltración en la zona de Epípolis, y Tiche, lo que había resistido 2 años de ingeniería militar romana, tardó menos de una noche en ceder ante la información de un desertor y la distracción de una festividad religiosa. Marcelo entró en Siracusa. Plutarco escribe que el general romano, al contemplar la ciudad desde lo alto de las murallas de Epípolis, con las primeras luces del alba, al ver la extensión y la belleza de lo que iba a ser saqueado, lloró. Marcelo entró en Siracusa y luego dio la orden de saqueo, porque eso era lo que hacía Roma con las ciudades que resistían. Era la ley, era el contrato implícito que toda ciudad conocía: rendirse o pagar el precio de la resistencia con sangre y fuego. Marcelo lo sabía, Siracusa lo sabía, la ciudad cayó por fases, con la metodología que Roma aplicaba a las conquistas de ciudades grandes. Primero Epípolis y Taiche, los barrios del norte en la noche de la infiltración. Luego, tras negociaciones que Tito Livio describe como inevitablemente fallidas, Acradina, el corazón comercial y político, y finalmente Ortigia, la isla original, la ciudad más antigua, el núcleo histórico de Siracusa. Marcelo intentó limitar los excesos, según Plutarco, con un éxito parcial que era probablemente lo máximo que cualquier general romano podía lograr en esas circunstancias. Siracusa, la ciudad que había mantenido en jaque al ejército más poderoso de su tiempo durante 2 años, gracias a la mente de un hombre, pagó el precio de su resistencia. Y en algún lugar de esa ciudad, mientras el sonido de la conquista llegaba desde todos los barrios, un anciano seguía trabajando. Marcelo había dado la orden explícita, subrayada, reiterada. Arquímedes debía ser capturado con vida. No era magnanimidad abstracta. Marcelo era suficientemente inteligente para entender que el hombre que había humillado a su flota durante 2 años era el activo más valioso que podía llevarse de Siracusa. Pero las órdenes en el caos de un saqueo tienen la vida útil de una vela en el viento. No molestes mis círculos, Valerio Máximo, fue quien preservó esas palabras. Plutarco ofrece el marco narrativo. El soldado, ignorante de la identidad del anciano o incapaz de contener su furia ante alguien que no le obedecía, lo mató con su gladios. Tito Livio corrobora la muerte. Cicerón la corrobora. La única cosa que todas las fuentes confirman es que Marcelo, al enterarse, se afligió de manera genuina, que mandó honrar a la familia del anciano, que hizo que se marcara la tumba, que una de las mentes más grandes que el mundo antiguo había producido fue asesinada por un soldado que no sabía quién era, mientras el hombre en cuestión se negaba a dejar de trabajar incluso cuando la ciudad caía a su alrededor. Hay algo en ese final que va más allá de la tragedia histórica. Hay en él una coherencia brutal.
Arquímedes vivió como pensaba, con las matemáticas como centro absoluto del mundo, y murió de la misma manera. No corrió, no suplicó, no negoció, señaló sus círculos y pidió que no los tocaran. Si tuvo miedo en ese último momento, si reconoció al soldado por lo que era, si calculó las probabilidades con la misma frialdad con que calculaba las trayectorias de sus catapultas, no lo sabemos. Lo que sabemos es que no interrumpió su trabajo. Marcelo había admirado a Siracusa. Había lamentado su conquista incluso mientras la ejecutaba. Siracusa pasó bajo dominio romano y nunca volvió a ser lo que había sido. Y Arquímedes fue enterrado en algún punto de la ciudad, en una tumba que nadie en Roma conocía y que nadie en Siracusa se preocupó especialmente por señalar. Cicerón insistió, contrató rastreadores y la encontró en los suburbios de la ciudad, cubierta de zarzas, olvidada por completo por los habitantes de la ciudad que el propio Arquímedes había salvado durante 2 años. La tumba tenía grabada una esfera inscrita en un cilindro. El teorema matemático más preciado de Arquímedes, la demostración que él mismo había pedido que se inscribiera en su sepultura, según la tradición antigua, que el volumen de una esfera es exactamente 2/3 del volumen del cilindro que la contiene. No una escena de guerra, no una máquina, una esfera dentro de un cilindro. Ese era el hombre, ese era lo que él pensaba que importaba. Siracusa demostró que un solo hombre, armado únicamente con matemáticas y física, pudo mantener en jaque durante 2 años al ejército más poderoso del mundo antiguo. No con heroísmo, no con fuerza bruta, con la comprensión de que la naturaleza tiene leyes, que esas leyes son calculables y que si calculas mejor que tu enemigo, el tamaño de sus ejércitos se vuelve irrelevante. Arquímedes no inventó la guerra, la transformó en una ciencia aplicada y en el proceso demostró algo que los generales romanos, con toda su disciplina y todo su coraje, no podían admitir, pero tampoco podían refutar, que hay una forma de fuerza que el gladios no puede cortar. Si te ha gustado este viaje al pasado, suscríbete y activa la campana para más historias épicas. Nos vemos en el próximo video.